se cumple un aniversario, un año más, del establecimiento del moderno Estado de Israel. Y la verdad que nosotros como cristianos ciertamente no debemos estar ajenos a la realidad geopolítica que está ocurriendo a diario y especialmente lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces, el propósito de este estudio no es analizar las situaciones políticas ni de uno ni de otro lado, sino que establecer básicamente una base bíblica respecto al territorio, a la tierra, ¿no es cierto?, que está en disputa, porque al final del día se trata de eso. Una de las cosas que como cristianos nosotros debemos saber con certeza es que el conflicto que ocurre en el Medio Oriente es un conflicto absolutamente mediado por la religión, ¿ya? Es la religión del Islam en contra no solamente de los judíos, sino de cualquier infiel que no esté enmarcado dentro de su propia religión, ¿ya? Recuerden que el Islam no evangeliza, el Islam somete, ¿no es cierto? La forma de conquistar un pueblo es sometiéndolo e imponiéndole su religión. Esa es la máxima, ¿no es cierto?, de cómo es que el Islam se expande hasta el día de hoy, ¿ya? Ciertamente las técnicas actuales en los países occidentales es distinta, pero básicamente ellos tienen una concepción de cualquier persona que no sea islámica es un infiel. Y la prueba fehaciente de eso es que en los países occidentales no hay mayor problema en colocar una mezquita, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero jamás va a ocurrir eso en un país como Irán, Irak o Arabia Saudita, por ejemplo, que son los máximos exponentes del Islam en el mundo. Ahora, aún dentro de ellos mismos existen dos corrientes que son absolutamente enemigas, que son los chiitas y los sunitas. No vamos a estudiar eso hoy día, pero para que nosotros tengamos el entendimiento de esto. Lo que pasa en el Medio Oriente es una guerra donde lo primero es el ámbito religioso para la parte islámica, no así para la parte judía. Los judíos en general, ellos son bastante cerrados como cultura ancestral. Ellos viven en un lugar, tienen sus propios lugares de comida, de esto, pero no atacan al resto, ¿no es cierto? No, en ese sentido. Pero el musulmán considera ciertamente a cualquier no musulmán como un infiel, ¿ya? Como un infiel. Entonces partamos de esa base. No existe un Islam pacífico. Eso es una mentira, porque el Corán llama a cualquiera que no sea musulmán a ser un infiel, y si no se somete, tiene que ser eliminado, ¿ya? Eso está en su libro, por lo tanto, no es real este concepto de un Islam pacífico. Esa es más bien una forma, una estrategia para poder entrar en los países occidentales, ¿ya? En los países occidentales. Bien. Y entender también que nosotros enfrentamos una narrativa respecto al conflicto que está mediado por posiciones políticas y muchas veces posiciones que ignoran completamente el trasfondo, el fondo y el origen real de este conflicto. Por lo demás, es un conflicto que desata pasiones. Porque, por ejemplo, se agarró una vez más India con Pakistán. Pero aquí ¿a quién le vaya? ¿A la India o a los pakistaníes? No tengo idea. Cachemira, lo único que sabía la gente de Cachemira es que estaban los chalecos de Cachemira. No saben ni qué es una región, no tienen idea. Y un conflicto que mata más gente que mueren todos los días. O los países africanos, donde las etnias africanas son conflictos sangrientos, pero que a nadie más les importa. Pero basta que caiga una piedra en este territorio y todo el mundo toma partido. En las universidades se hacen protestas y la gente agarra, ¿no es cierto?, una conducta apasionada basado en elementos que pueden ser
reales, pero que están mediados netamente por una pasión sobre la cosa, ¿ya? Y claro, si vemos las noticias, vemos las muertes, y siempre vemos la cosa sesgada, principalmente por la retórica que existe a partir de esto, y todos nosotros vamos a ver en esta parte del mundo probablemente calcomanías con Palestina libre, pero nunca vamos a ver calcomanías con Israel libre, ¿no es cierto? Solamente estoy poniendo los hechos delante de nosotros, los hechos. Pero quiero que nosotros, ahora como hijos de Dios, como cristianos, pertenecientes a esta iglesia, de la cual yo soy responsable, tengamos una posición bíblica respecto a lo que está ocurriendo, no solamente ahora, desde siempre en este lugar, ¿ya? Desde siempre en este lugar. Y esa es la razón que aprovecho la fecha, que justo calza con un día miércoles, y vamos a hablar sobre la tierra de Israel. Lo primero es que nos vamos a estar enfocando en el territorio, y vamos a partir desde el periodo más antiguo, que es el llamado de Dios a Abraham. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, nuestra posición no viene ni de la CNN, ni de Fox News, que uno es de la derecha, el otro de la izquierda, uno apoya a Israel, el otro no apoya a Israel. Nuestra postura viene de la Escritura. Y lo primero que vemos nosotros es que tenemos a Adán, Noé, Abraham. En Abraham va a empezar un proceso. Dios va a establecer un proceso de un pueblo, ¿ya? Y dice a continuación, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya. Entonces, vete de tu tierra. Recordamos que Abraham viene del sur de lo que es actualmente Irak, en ese tiempo Babel o Babilonia, y Dios lo llama y le dice: te voy a llevar a una tierra y voy a hacer de ti una gran nación. A pesar que Abraham tuvo 2 hijos, dice una gran nación. ¿Se acuerdan de los hijos? Isaac y Ismael, ¿no es cierto? Isaac y Ismael. Pero la promesa iba a venir a través de Isaac, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, 12 hijos, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Entonces le dice: vete de tu tierra. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba la palabra hebreo o ibrí? Del otro lado del río, o el que cruza el río. Porque Abraham estaba acá, cruza el Éufrates y se dirige hacia la tierra, en ese entonces, tierra de Canaán. Exacto, ¿no es cierto? Tierra de Canaán, ¿ya? Por lo tanto, los habitantes originales de la tierra no son ni israelitas, que todavía no existían, ni árabes, que todavía no existían. Ambos iban a salir de Abraham. ¿Se entiende? Por lo tanto, los habitantes originales eran los cananeos. Y los cananeos vienen de Cam. Y Cam es hijo de Noé. Por lo tanto, estos son camitas, y los árabes son semitas. Vale decir, ni siquiera étnicamente son de la misma línea, por así decir. Ya, eso vamos teniéndolo en mente, porque finalmente cuando escuchen o escuchemos nosotros que se hace un reclamo de la Palestina milenaria, eso es una mentira. Eso es algo que se construyó a partir, ¿no es cierto?, de un relato político, no de un relato histórico,
¿Quiénes estaban aquí? Los cananeos. Y vamos a ver en el mismo Génesis, ahora ya Abraham salió de su tierra, dio la vuelta, llegó ahí. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Pausa. A tu descendencia daré esta tierra. ¿A través de cuál descendencia iba a venir esto? Isaac, ¿no es cierto? Le daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya. Desde el Nilo, fíjense, esta es la porción de lo que llamamos nosotros la tierra prometida. Vale decir, es muchísimo más grande de lo que conquista Josué más tarde, hasta el río Éufrates, la ribera occidental del río Éufrates. ¿Ya? Toda esta tierra la daré a tu descendencia. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ya, vale decir cananeos, ni siquiera eran semitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué lo que nosotros bíblicamente entendemos? Que esta tierra Dios se la da a los descendientes de Abraham por la línea de Isaac. Ahí se acaba la historia para nosotros. Esta tierra le pertenece por decreto divino a Israel. ¿Ya? ¿Se entiende eso? No estoy hablando del tema político, ninguna cosa. Pero esta es tierra dada por Dios a Israel. La habitaban otras personas, otras tribus, otra línea de la herencia de Noé, claro que sí. Pero Dios les ordena, ¿recuerdan? Sacarlos. Y pasamos y nos damos un salto gigante. Ya pasa Moisés, los 40 años del desierto, y viene la conquista de la tierra prometida. ¿Quién conquista la tierra prometida? Josué, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín. Muy bien, de Benjamín, ¿no es cierto? De la tierra de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Vale decir ya un israelita de tomo y lomo, descendiente de Jacob, de los 12 hijos de Jacob. O sea, aquí ya estamos hablando netamente del Israel formado. Lo anterior es el Israel que aún no se formaba. Aquí ya está el Israel formado. Y entran a la tierra y van a conquistarla. Josué 1, 1 al 4. Es el mismo territorio. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ya, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, los hijos de Jacob, patriarca Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus. Ahora viene la conquista, pasa, ya murió Moisés, ahora tú vas a atravesar, tú vas a conquistar y tú vas a repartir este territorio. ¿Ya? ¿Sí? Claro que sí, pero ¿qué le da a Ismael? ¿Recuerdan? La tierra de Edom para abajo, porque dice incluso que va a ser 12 príncipes de ellos. Pero la descendencia acá es Isaac, porque el hijo de la promesa no fue Ismael, fue Isaac, ¿no es cierto? Dios no abandona a Ismael, pero no hace la promesa con él. ¿Se entiende? Exacto. Entonces, importante eso. Bien. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ya, les vuelvo a repetir el territorio, ¿no es cierto? Entonces, buena esa pregunta, porque efectivamente Ismael es descendiente de Abraham también, pero la promesa mesiánica no venía por él. Y Dios estableció soberanamente que este territorio fuera de Israel, descendiente de Jacob, Isaac y Abraham, o Abraham, Isaac y Jacob. ¿Estamos? Entonces, bíblicamente, nosotros debemos aceptar que este territorio le pertenece por mandato divino a Israel, independiente de cómo son, de lo que sean, de lo que hayan hecho o no hayan hecho. ¿Ya? Ahí se acaba el conflicto para nosotros. Bueno, pasa el tiempo, tenemos, esto lo vamos a pasar porque se nos está haciendo la hora, y les pregunto al final, por favor, porque estoy atrasado. Momento, es que árabe es otra palabra. Árabe significa del Araba, habitante del desierto. Es donde se va a vivir Ismael y posteriormente su hijo, su sobrino Edom, es el primero que se casa con una egipcia y empiezan a habitar esta área. Ya, esto es el territorio, el mismo territorio durante el periodo de la monarquía unida. Saúl, David, Salomón. ¿Ya? El reino el más pequeñito fue el reino de Saúl. Y el más grande, el que conquistó incluso más territorio que Josué, fue David. ¿Ya? David. Pero estamos hablando del mismo territorio. Todavía no aparecen ni árabes, ni palestinos, ni ningún descendiente de Ismael, porque todos están en este lado que es el desierto arábigo, donde crecieron y se desarrollaron como tribus nómades, como beduinos, los ismaelitas. ¿Ya? Incluso, vamos a otra situación. Los filisteos aparecen, ¿no es cierto?, en la época final de Josué, y ellos se establecen específicamente en este lugar que es la actual Franja de Gaza, que siempre se ha llamado Gaza. ¿Ya? Pero ellos tampoco son semitas, ellos vienen de por aquí, de la isla de Creta, y se le llamó pueblos del mar. Ellos vinieron, primero trataron de conquistar las costas de Alejandría del norte de África, fracasaron porque se encontraron obviamente con el ejército egipcio, que sí era muy poderoso, y donde pudieron establecerse sin mayor resistencia en Gaza. Pero ellos se quedaron acá, ni siquiera intentaron tomar Jerusalén ni nada por el estilo, porque ellos eran pueblos, se les llamaba pueblos del mar, vivían del mar, desarrollaban su vida ahí. El último que logra expulsarlos, por así decirlo, es recién David, tiempo después. ¿Se acuerdan? Bien, pero estos fueron enemigos acérrimos y que le hicieron gran guerra a Israel durante muchas décadas. Prácticamente todo el reinado de David, bueno, todo el reinado de Saúl y todo el reinado de David, los filisteos armaron guerra y varias veces ganaron. No se olviden que ellos le roban el arca y toda esta cosa. Bueno, todo ese proceso. Eso es importante porque el resto de los pueblos cananeos o los pueblos cananeos en cuestión no fueron tan difíciles de conquistar. ¿Ya? ¿Estamos? El mismo territorio. Los filisteos vienen de acá, de la isla de Creta, que se llamaba en aquel entonces Caftor. Caftor. Por eso también le llamamos los caftorines. Pero son los filisteos. La palabra filistea, obviamente es una palabra castellana, pero en hebreo es pilistín, que significa invasor. Eso es lo que significa, invasor. ¿Y qué es un invasor? Alguien que no es de ahí.
¿ok? Porque los cananeos sí eran de aquí. A ellos lo echó Israel. Israel vino como invasor, conquistó, pero por orden de Dios. Los que habitaban aquí eran cananeos, los que venían de acá, los filisteos, estos eran invasores. Es el título, ¿ya? Ok. ¿Qué pasa después del reinado de Salomón? Cuando muere, el reino se divide, ¿no es cierto? Y norte y sur. Pero sigue siendo el mismo territorio y siguen siendo siempre las tribus de Israel. Después quedan 10 acá y 2 acá. Pero siempre son lo mismo. Ahora, ¿recuerdan? Año 765 vienen los asirios y conquistan esta tierra y se llevan a gran parte de la población, la dispersan y se asimilan y se desaparecen. 582 llegan acá los babilonios y se llevan cautivo a una parte importante de los judíos. Aquí ya estamos hablando solo de judíos, no de Israel. La unidad israelí se pierde. Pero ¿quién se hizo cargo de este territorio? Asiria. ¿Quién se hizo cargo de este territorio? Babilonia. Nunca alguna tribu árabe. Nunca. Ahora, después viene el imperio medo-persa que los conquista a todos. Por lo tanto, viven un largo periodo de tiempo en la tierra de Israel bajo el imperio medo-persa. Pero sin embargo es en este periodo que se le permite construir o reconstruir el templo que había destruido Nabucodonosor. Seguimos teniendo única y exclusivamente presencia judía a esta altura, judía. ¿Ya? Pasa el tiempo, viene el imperio griego. El imperio griego, ¿qué va a conquistar? Los medo-persas caen bajo el dominio griego, ¿cierto? De Alejandro Magno. Cuando Grecia conquista Israel, no la destruye, sino que trata de hacer que se vuelvan helenos, ¿no es cierto? Trata de helenizar a la tierra. Bueno, esto va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, cuando ya muere Alejandro Magno y ocurre una serie de divisiones del reino y todo esto, ya lo vimos, pero ¿qué va a pasar? Que Israel, a través de la familia de los Macabí o Macabeos en español, va a levantar una revuelta y van a expulsar increíblemente a los griegos e Israel va a volver a ser un país, ¿no es cierto? Pero ya ahora solo con judíos, y va a permanecer en esa condición casi 100 años. O sea, es la primera vez desde la división del reino que Israel vuelve a ser una unidad, pero no con las 12 tribus, solamente con la casa de Judá. ¿Ya? Otra vez, no hay presencia árabe. No hablemos de palestino porque no existía. ¿Ya? ¿Qué pasó acá entonces? Los judíos van a empezar a tener una guerra civil hacia el 50 antes de Cristo, y esa guerra civil era entre los ortodoxos, judíos ortodoxos, y los judíos helénicos que les llamaban, ¿no es cierto? Unos querían imponer la cultura helénica siendo judíos y otros querían mantenerla, y eso produjo una división. Aquí vamos a encontrar un personaje llamado Juan Hircano, después pueden buscarlo, seguro que lo van a buscar. Juan Hircano. Entonces, y ahí que va a haber una guerra civil entre judíos por el poder, los que querían helenizarlo y los que querían mantenerse como judíos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar un sumo sacerdote que se llamó Aristóbulo. Es un nombre griego. ¿Entiende? Entonces, esa era parte del lote que quería helenizar este territorio. Pero seguimos hablando de lo mismo. Y en esa condición llega el Imperio Romano y conquista la tierra de Israel. El año 64, el general Pompeyo entra y conquista Israel. ¿Ya? Y entonces Israel va a pasar a estar ahora bajo el dominio romano.
nunca bajo el dominio de algún imperio árabe, que no existían. Los árabes eran tribus nómades desorganizadas que vivían en clanes a lo largo del desierto. La única parte donde se juntaban una vez al año era en la ciudad de la Meca, donde habían establecido la famosa Kaaba, que era el lugar de adoración común, donde llevaba cada pueblo, cada tribu tenía su propio ídolo, ¿no es cierto? Y lo dejaban ahí. Entonces están bajo el Imperio Romano. ¿Cómo se llamaba este territorio durante el Imperio Romano? Se llamaba provincia de Judea, país de los judíos. Eso es lo que significa. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, son conquistados por los romanos, viene Jesús, todo, ¿no? Desde el 64 hasta el 70 después de Cristo. Desde el 64 al 70 después de Cristo estuvieron en Israel los judíos viviendo con bastante libertad, ¿no es cierto? Pero siempre habían porciones grandes de la población judía que quería ¿qué cosa? La conquista. Vale decir la liberación, perdón. Y entonces comenzaron guerras, y finalmente surge otro personaje que yo sé que van a buscar junto con Juan Hircano, que se llamó Simón Bar Kokhba. Bar es hijo, Kokhba es estrella. Y fue incluso considerado una especie de Mesías, porque por un periodo corto lograron expulsar a los romanos de Jerusalén. ¿Ya? Y causaron muchas bajas en el ejército romano. Pero llegó un momento en que asumió el emperador Adriano, el 131, y el mismo Adriano viaja a la zona, al territorio, y decide aplastarlos. Y trae legiones de la provincia de Siria y de Egipto. Las trae a la tierra de Israel y arrasa con todo, con todo. Más de 500.000 muertos en total. ¿Ya? Destruye el templo, todo. Y vamos a ver que ordena construir el templo a Júpiter en las ruinas del templo judío. Y le cambia el nombre a Jerusalén y le coloca a Aelia Capitolina, porque Aelia se llamaba su esposa y Capitolina la capital Aelia. Eso es lo que significaba. ¿Ya? Cambia el nombre de Jerusalén para borrar completamente de la memoria a los judíos. ¿Qué pasa? Mueren cerca de 500.000. Bueno, los pocos que quedan se venden como esclavos y se inicia también una diáspora. Los judíos que sobreviven y no son vendidos como esclavos se esparcen por todo el Mediterráneo. Por todo el Mediterráneo. Aelia Capitolina, la primera población extranjera que traen son griegos, pero los griegos duran súper poco, porque esa zona, comparado con Grecia, era horrible, no había nada. Y le prohíben la entrada a los hebreos, y ahí el territorio comienza a llamarse Siria-Palestina, provincia romana de Siria-Palestina. ¿Por qué usó Palestina? Porque Palestina, esto fue adrede, y eso la historia lo dice, porque Adriano buscó un nombre, el nombre más ofensivo para los judíos, y colocó Filistea o Palestina. ¿Ya? Pero le colocó el nombre no a un pueblo, a un territorio. ¿Se entiende? No a un pueblo, no a un territorio. Por lo tanto, todos estos reclamos de la Palestina histórica, de esto, nunca existió. Hasta aquí nosotros ya estamos, después de Cristo, año 130 y tanto, y no vemos presencia árabe. ¿Qué es lo que vemos? Presencia siempre judía, antes israelita, luego del reino dividido, judía. Siempre. ¿Ya? Porque los filisteos significaron los enemigos más grandes que los israelitas tuvieron. Porque los filisteos fueron los que profanaron el arca y una serie de otras cosas.
Ya, los cananeos no hicieron eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Bueno, el Imperio Romano de Occidente, para acá, finalmente cae también. Cae el 465 aproximadamente y se divide en distintos reinos que después se van a unificar bajo el papado. ¿Ya? Y el Imperio Romano de Occidente comienza a reestructurarse y comienza a surgir Europa como naciones más o menos como las conocemos hoy. Porque recuerden que los romanos, al igual que todos los otros, conquistaban territorios, pero las poblaciones contenidas en esos territorios eran totalmente distintas. Entonces, pues, reino franco, los alemanes y así sucesivamente. ¿Ya? Los godos, los visigodos, ¿se acuerdan de eso en historia? Era lo único bueno que me iba. Entonces, para acá está el Imperio Romano de Oriente, que sobrevive hasta el siglo XV. Los bizantinos. Entonces, recuerdan que Constantino salió de Roma y se puso en Constantinopla. Construyó la ciudad ahí y toda la cosa. Bueno, muere Constantino y la sucesión de emperadores le cambian el nombre a Bizancio, porque aquí nace la Iglesia Católica Ortodoxa, donde van a estar las más grandes, van a ser los rusos, ucranianos, griegos, ¿ya? Turcos, inicialmente, o lo que era en ese entonces solamente la Anatolia. Por lo tanto, hasta el siglo XV después de Cristo, este es el territorio. No había un territorio ni palestino ni judío. Estaban bajo el imperio bizantino. Bizantino. Estamos en el siglo XV. ¿Ya? ¿Sí? En ese lugar vivían judíos, muchos judíos, judíos y árabes. Aquí sí que ya vamos a encontrar árabes. ¿Ya? Pero los árabes hacían, los árabes tenían esta cosa no tenía ninguna importancia comercial más que el paso de África hacia arriba y viceversa. ¿Ya? Entonces el que controlaba esto un poco, controlaba de frente el Mediterráneo y controlaba el paso de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para acá tenemos nosotros desierto. Desierto. Entonces para bordear y pasar había que bordear la costa. Hasta el siglo XV, bajo el imperio bizantino, el territorio, vivían árabes, vivían judíos, y ya a partir del siglo VII, recién aparece el Islam, recién en el siglo VII. Entonces el imperio bizantino va a caer o empezar a caer desde el siglo VIII en adelante. Y el siglo XV va a caer, sí, ahí sí, por mano de las conquistas musulmanas. ¿Ya? Por lo tanto, todo este territorio... A propósito, aquí se perdió, ya nunca más se le dijo ni a Aelia Capitolina ni Palestina esto. Siempre volvió a llamarse Jerusalén y Judea. ¿Ya? O tierra de los judíos. Bien. Bueno, esta parte viene una conquista árabe, pero es una conquista árabe de la Arabia, musulmán árabe. Después va a venir la conquista de los musulmanes turcos. Los turcos vienen de acá, del Asia principalmente. ¿Ya? Absorben el Islam de otra manera. Por ejemplo, los turcos no tienen califas, tienen sultanes. ¿No es cierto? Como tú veías las novelas turcas, los sultanes. Ya, de ahí vienen las novelas. Entonces, ellos se imponen y eliminan la presencia árabe y conquistan inmensamente todo el territorio. Entonces ahora el territorio ya no está bajo dominio bizantino, está bajo dominio otomano. Por lo tanto no hay
ni un país llamado Palestina, ni un país llamado Israel. Es territorio turco otomano. Y esto fue hasta 1922, cuando cae el Imperio Turco Otomano. Los otomanos entran a la Primera Guerra Mundial, el año 1915-16, se alían con Alemania y Austria, pierden la guerra, se termina de desgastar, ¿no es cierto?, el Imperio Turco Otomano, y en el 1917 ya cae. Pero en 1922 se considera el año de su caída definitiva porque es cuando el sultán abdica y desaparece el imperio y queda solamente Anatolia, que pasó a llamarse Turquía. ¿No es cierto? Turquía. Pero ya estamos hablando de el segunda década del siglo XX. ¿Dónde está Palestina? No existe. Todos los que estaban acá, todo esto, ¿qué es lo que era? Arabia. Bueno, termina la Primera Guerra Mundial, pierde Alemania, pierde el Imperio Austrohúngaro y pierde el Imperio Turco Otomano. ¿Quiénes ganan? Ingleses, franceses. Y ellos se van a repartir el Medio Oriente. En ese periodo de tiempo, el Medio Oriente comenzó a tomar mucha importancia para los ingleses, sobre todo, quienes históricamente han sido marinos y tienen inmensas flotas de marina, y los ingleses empezaron a hacer el cambio de los buques a vapor por buques a petróleo. ¿Y quiénes tenían el petróleo? Los árabes. ¿Y cuál era el lugar más fácil para pasar? Para allá. Entonces, ellos, al ganar la guerra, se reparten el Imperio Turco Otomano. Ellos no se repartieron Israel, Palestina, ni Siria, no, se repartieron el Imperio Turco Otomano. ¿Y cómo queda esto? Esto es el mandato británico, esto es Siria, el Líbano, se lo dejaron los franceses. Todo este territorio se le llamó Mandato Británico de Palestina a partir de 1923 y son los ingleses los que reflotan el nombre Palestina. ¿Para qué? Para no tener una relación ni con los judíos ni con los árabes, porque Palestina era un nombre que era ofensivo para los judíos, pero no era judío y no tenía ninguna relación con los árabes. ¿Se entiende? Eligieron un nombre neutral y le colocaron Mandato Británico de Palestina. Pero todos los que estaban acá eran árabes y judíos. Árabes y judíos. Es más, ellos necesitaban pasar para acá, ¿para dónde? La India. Y por lo tanto, necesitaban libre este trayecto. Ellos acuñan el término Medio Oriente porque acá, ¿no es cierto?, establecieron sus bases. Una base que se enfocaba en la India y una base que se enfocaba en Arabia, de donde iban a sacar el petróleo. ¿Ya? Ahí viene la historia de Lawrence de Arabia y toda esta cosa. ¿Vieron esa película? ¿No? De Peter O'Toole, ¿no? ¿No? ¿En serio? Bueno, sí. ¿No? Ya. Bueno, es muy buena esa película. Explica muy bien esto. Entonces, el mandato británico. Y ellos, los británicos, pillines, les dicen a los jeques, se llamaba en ese tiempo, el líder de una tribu. No era el que conocemos nosotros como el jeque árabe, que es el millonario. Era el viejo encargado de la tribu, el más antiguo. Hicieron tratos con ellos y les dijeron, mira, aquí nosotros vamos a hacer un reino, ¿ya? Y la familia más influyente era la familia hashemita, que es la del actual rey, el primero fue Hussein, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y a ellos les dijo,
vamos a formar un reino acá y se va a llamar el Reino de Jordania. Entonces los viejos vuelven a Inglaterra, le hacen firmar a la reina, en ese tiempo era la reina Victoria, que firme las cartas, toda la cuestión, y llegan acá y le ponen la espada a los viejos y listo, y ahora son reyes. Y ahí empieza son dinastías ficticias. Lo mismo hicieron con los de acá, con los árabes, todo, y lo que hicieron, para que nunca hubiera una unidad árabe, los dividieron en países, Emiratos Árabes, Kuwait, toda la cuestión chiquitita. Pero no pudieron con Arabia Saudita, porque siempre Arabia Saudita tenía la hegemonía, porque ahí estaba Medina, donde murió el profeta, y la Meca, donde estaba el santuario. Entonces, todo esto es importante, ¿ya? Pero una vez más, esto no era un territorio específico, esto no era Palestina desde el punto de vista como aparece en los mapas, ¿no es cierto? Que este era el territorio histórico de Palestina, jamás. Nunca. Estaba bajo el mandato británico y los británicos lo partieron y transformaron esto en Transjordania, Cisjordania. Así se llamaba. Acá, Transjordania, hacia el occidente, Cisjordania. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Le dijeron eso a los árabes. No está acá. Y aparece este personaje, Arthur James Balfour, primer ministro del Reino Unido, que el 2 de noviembre de 1917 visita la tierra de Israel bajo mandato británico, el mandato británico de Palestina, y en Europa se contacta con el barón Rothschild, que era aquel que estaba comenzando un movimiento que se llamó sionista. ¿Ya? Y como el varón les prestó una cantidad inmensa de plata, porque los ingleses habían quedado quebrados después de la Primera Guerra Mundial, el varón les presta toda esa cantidad de plata y Balfour consigue una carta en la cual expresa que la reina estaría feliz de que se formara un Estado judío en la tierra llamada Palestina. Busquen la declaración Balfour junto con Juan Hircano y Barkova. Después de meterse en eso. ¿Ya? Entonces Balfour lleva eso. Por lo tanto, los judíos dijeron, listo, ahora es cuestión de empezar a irse para allá. Les prometieron a los otros que le iban a hacer un reino y toda la historia. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente empiezan a venir judíos para acá, a aumentar la población judía. Se pierde el equilibrio entre judíos y árabes y empiezan los problemas. Estos árabes, todavía no existía esta división y todo, y ellos en definitiva comenzaron a ver que la población judía empezaba a aumentar, se perdió el equilibrio y empezaron revueltas, a pelearse por primera vez árabes con judíos por territorio, por tierra, por todo. ¿No es cierto? Porque esto, como digo, era el mandato británico, no era ni de ellos ni de... Entonces, no hay usurpación de territorio. Es más, si ustedes buscan bien en la historia, van a encontrar que judíos europeos y norteamericanos compraron cantidad de terrenos acá, pero no se los compraron a los árabes, se los compraron a los británicos. ¿Ya? Porque no eran de ellos. Compraron extensos territorios. ¿Para qué? Para hacer asentamientos de población judía. ¿Por qué? Porque ya en Europa había una persecución terrible y un antisemitismo terrible hacia los judíos, y entonces los judíos intelectuales y con plata, ¿no es cierto?, dijeron, la única solución para que se termine esta persecución es que nosotros tengamos un lugar propio. ¿Ya? Un lugar propio. Y ahí va a surgir este personaje, Teodoro Herzl, lo buscan después de Barkova, ¿no es cierto? Teodoro Herzl, él es el fundador del movimiento sionista y se realiza el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, 1881, y Herzl establece
lo que se llamó en el papel el Estado judío. Es decir, en ese congreso se inventaron ya todos los ministerios, hicieron un Estado ya en el papel. Entonces era cuestión de llegar e instalarse. ¿Ya? Bueno, este es importante porque ahí empieza entonces la migración de judíos de Europa, sobre todo de Rusia, que estaban sufriendo mucha persecución, acá. Y de repente de 500.000 apareció 1.000.000. Y eso obviamente comenzó a traer problemas. Primero, entre los judíos que vivían acá, con los judíos que llegaban de otro lado, porque obviamente venían con costumbre, los que venían de Polonia, pero por sobre todo con los árabes residentes. Y esas revueltas siguen, y finalmente los británicos se lavan las manos y en el año 1948 se van. Dejan de la noche a la mañana eso. ¿Ya? Bien, ahora, estamos en el año 1947. El año siguiente se van los ingleses. Ocurre que después del Holocausto, la comunidad mundial, obviamente, se sensibiliza con la causa judía. Por primera vez en la historia, se sensibiliza con la causa judía, al darse cuenta de los campos de exterminio y todas estas cosas que salieron a la luz. Entonces, ellos dicen, ya estamos con la ONU, se reúnen y dictan la resolución 181. La resolución 181 decía, para terminar con las revueltas y toda la cosa aquí, vamos a dividir y dentro de ese territorio que se están peleando, vamos a hacer 2 estados, uno árabe y otro judío. Y los dividieron así, el salmón es judío y el amarillo es árabe. Los judíos reclamaron al principio porque el territorio que les dieron, todo esto es un desierto, como aquellos que conocen el desierto de Atacama, igual. O sea, tierra estéril. A los árabes le dieron lo mejor. Acá está la Galilea, está el río, el mar de Galilea, todo eso. A los judíos le dieron toda esta parte desértica y la franja que va al mar y una parte del norte. Y esta parte también es bastante inútil porque es montañosa. Pero los judíos dijeron, ok, pero los árabes dijeron no. ¿Ya? Ojo con esto. Y la ONU dijo, para que no se peleen por Jerusalén, Jerusalén va a estar bajo el control de la ONU. Ese es el plan que dio la ONU. Los judíos, no muy contentos, lo aceptaron, pero los árabes dijeron no. A ver. Y entonces, un año después, se establece el Estado judío. Ellos aceptan. No es que aceptaron al tiro en 1947. Hubo un tiempo, conversación, todo, y aceptan finalmente. Y entonces, el 14 de mayo de 1948, en Tel Aviv, ellos proclaman el nacimiento del moderno Estado de Israel. Ese día podrían los árabes haber proclamado el nacimiento del Estado palestino. Pero dijeron no. ¿Ya? ¿Y qué pasó? El 15 de mayo, al día siguiente de que los judíos declararon su independencia, Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano le declaran la guerra a Israel. ¿Y qué es lo que decían ellos? Vamos a exterminar a los judíos y los que queden vivos los vamos a tirar al mar. Esos dichos están todos registrados. Eso fue lo que dijeron. Por lo tanto, empieza la guerra de la independencia que termina en julio del 49 y de forma milagrosa los judíos le dan la gloria a su ejército, pero sabemos que es Dios, ¿no es cierto? Los judíos no solamente ganan la guerra, sino que conquistan territorio, o sea,
ampliaron su territorio, pero por un asunto de conquista. No son, como le llaman hoy, territorios ocupados, son territorios conquistados. Es como la guerra del Pacífico. Yo nací en un lugar que hasta el siglo XIX era Bolivia. Somos bolivianos, hermano. Bolivia. Pero en la guerra del Pacífico, Chile conquistó Antofagasta a los bolivianos y le conquistó Arica a los peruanos. Porque hay que devolvérselo, pues si fue ganado en guerra. ¿No es cierto? Fue ganado en guerra. Esto es lo mismo. Tú me agrediste, yo me defendí, pero después vi que te podía ganar y la guerra seguía y te conquisté lugares, pues. Pero tú empezaste. ¿Ya? Entonces, veamos, y Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano no pudieron. Por eso nosotros cuando íbamos por el CDA, ¿te acordáis? A cualquier otro lugar a los estadios, no era boliviano, no gritaban. Bueno, no contento con eso, pasa el tiempo y después se junta Egipto, Jordania y Siria con la misma cantaleta. Vamos a exterminar a los judíos. Vamos a exterminar a los judíos. Y se produce la famosa guerra de los 6 días, que esta sí que es un milagro, ¿no es cierto? ¿Y qué creen? Israel vuelve a ganar y algo increíble, que recuperan Jerusalén, que en ese momento, ya por supuesto esto que la ONU se fueron a la primera, entonces, pero ya conquistan Jerusalén y a los sirios le conquistan los altos de Golán. Y esto es súper importante porque acá se instala después un grupo terrorista que se llama Hezbollah, que es financiado por Irán, y el deporte de ellos es tirar misiles al norte de Israel. Y el deporte de esto es tirar misiles al centro de Israel. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuches territorios ocupados, es una mentira de la narrativa que existe en relación a esto. Son territorios ganados en una guerra. Ganados en una guerra. Entonces ellos dicen que les devuelvan los territorios que eran antes del plan de partición. Pero es que ellos no aceptaron el plan de partición. ¿Se dan cuenta por qué hay que devolver tierra? De hecho, en esta guerra, Israel conquista la península del Sinaí. Y después hace un trato con los egipcios, cuyo presidente era Anwar Sadat, lo buscan después de Abarcoba. Sadat firma la paz con Israel. Y ahí Egipto, hasta hoy, tiene paz con Israel. ¿A cambio de qué? De que le devolviera la península del Sinaí. ¿Qué le costó a eso a Sadat? Que lo asesinara. ¿Han visto ustedes las grabaciones? Está en una especie de paramilitar y se baja un gallo de un jeep y le manda una cantidad de balazos. Lo mata. Justamente por eso. ¿Ya? Pero esta es la realidad. Entonces, a día de hoy, todo esto implica que los palestinos están divididos ellos. Acá hay un gobierno que se llama la Autoridad Palestina. Y acá hay un gobierno que se llama Hamas. ¿Ya? Este odia a este, pero ambos odian a Israel. ¿Ya? Entonces, este es el punto. Ese territorio ancestralmente le perteneció siempre a Israel por mandato divino, ¿no es cierto? Luego lo conquista, todo lo que dijimos. Nunca jamás existió un territorio llamado palestino como un país, ni un pueblo que se llamó palestino. De hecho, el nombre Palestina, después de los romanos, 2000 años después los ingleses lo reflotan como una forma neutral de llamar al territorio. Porque si ellos le ponían territorio de Judea, sonaba. No sé qué nombre le hubiesen puesto en árabe, pero si hubiesen puesto un nombre árabe, entonces
palestinos. No por las razones que lo hizo Adriano, pero no existía. Y la situación actual es que el plan de partición de las Naciones Unidas en el año 1947 fue rechazado por los árabes, ¿no es cierto? Ahora, se empiezan a llamar palestinos a partir del año 1964. Bueno, eso no lo vamos a ver. ¿Ya? Bueno, el año 67, por primera vez después de 2000 años, los judíos al conquistar Jerusalén vuelven a orar o rezar, en el caso de ellos, en el Muro de los Lamentos. ¿Ya? Y aquí se cumple una profecía impresionante. Recuerden, la Biblia hay en el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías del retorno de los judíos y tenemos el pasaje de Isaías 66:8 que dice que en un día la nación va a volver a florecer o a nacer. ¿Ya? Bien. Con eso estamos. No llegaron a Damasco. No, llegaron a Beirut, en el Líbano. Pero también lo devuelven. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¿Cómo? Claro, exactamente. El florecimiento de la higuera, el 14 de mayo. Hoy. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la mano de Dios está detrás de esto porque los judíos, la casa de Judá tenía que volver, ellos volvieron a la tierra pero no han vuelto a Dios. Ellos tienen religión pero no tienen a Dios. Nosotros, la casa de Efraín, no nos interesa la tierra porque tenemos a Dios. ¿Ya? Pero esa es la realidad histórica. Para que cuando escuchen a los analistas en la televisión y todos estos viejos que hablan, ellos hablan desde una narrativa. Como les digo, es un conflicto que despierta pasiones, posiciones. Entonces, a favor, en contra. Ya ven lo que pasó en Estados Unidos, o lo que pasa en Estados Unidos, en universidades, las tremendas protestas y todo esto, con un desconocimiento total. Y les vuelvo a insistir, la muerte de inocentes va a ser siempre una desgracia en cualquier bando, pero es una parte desgraciada de la guerra. Y cuando tú tienes un gobierno terrorista como el Hamas, que lo que busca es destruir a Israel, no que su gente esté bien, ellos reciben millones y millones de dólares. Ellos podrían, pero no es así, porque su motivación única en la vida es exterminar a Israel. Es exterminar a Israel, no hay otra. ¿Ya? Sí. ¿Cómo? Eso, sí. Arafat. No, por Arafat, a partir de Arafat comienza a llamarse palestinos a los habitantes de ese territorio, recién, porque Arafat el año 1964, funda lo que se llamó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Pero ya desapareció. Después hubo el partido Fatah, que es el que gobierna en la parte de acá, en Cisjordania, en esto. Y Gaza está gobernado por Hamas. Y ganó Hamas. Ahora la gente vive aterrorizada en ese lugar. Por supuesto. Hubieron varios acuerdos. Claro que sí, pues, pero que este territorio se lo devolvió Israel no a los palestinos, se lo devolvió a Egipto. Si la Franja de Gaza estuvo durante siglos bajo dominio egipcio. Ya. No, nada, los egipcios incluso construyeron un muro ahora acá, para que no pasen para allá. Es una desgracia porque es una gente que no la quiere nadie.
¿ya? Son solamente un instrumento para los fines políticos, ideológicos y religiosos de las naciones musulmanas. Especialmente el gran problema y enemigo hoy es Irán. Irán, no solamente de Israel, sino que del Medio Oriente en general. Irán es un país riquísimo en petróleo, los yacimientos más grandes incluso que en Arabia Saudita, están en Irán. Pero ellos están empecinados en eliminar a Israel. ¿Ya?